Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos. ¿Qué tal si saluda al que está a su lado, a su derecha o a su izquierda, o en la parte de atrás o adelante? Si no lo conoce, dígale mucho gusto. Mi nombre es Mauricio, bueno, como usted se llame. Qué bueno estar en la casa del Señor. Los que están en casa también, de otras ciudades, les bendecimos. Damos gracias a Dios por los que se conectan también desde otros lugares. Amén. Y bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Agradecerles, bueno, yo doy gracias porque puedo estar acá hoy con ustedes. Hace 8 días no estaba, ni esta semana, porque estaba pues con mis papás, que tuvo una urgencia, estoy hospitalizado. Gracias por sus oraciones. Yo sé que ustedes como iglesia también nos apoyaron en oración desde otros lugares, y bueno, eso es la iglesia, ¿cierto? Una de las funciones de la iglesia aquí en la tierra es interceder los unos por los otros. Y dice la Biblia, aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Entonces por eso es bueno orar juntos, orar, reunirnos. Y cuando sabemos de ciertas situaciones que se presentan, pues es un momento oportuno para pedirle a Dios que muestre su gloria. Eso se llama también la sinergia. La sinergia hace que cuando se unen unas mismas fuerzas, eso produce algo en el momento. Entonces, la oración, dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que damos gracias por eso y por la iglesia, y gracias también por ustedes tenernos allí presentes. Quiero invitarlo que vaya a San Juan capítulo 2. Bueno, y antes también bendecir a todas las mamás por este día, ¿sí o no? No nos puede olvidar. Hoy es un día. Hay un texto antes de leer San Juan, en Efesios 2, Efesios 6:2, dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay un principio, es un mandamiento, ¿sí? Honrar. ¿Honrar a quién? Padre y madre. Y hoy en especial honramos a las mamás y futuras mamás, ¿cierto? Porque aquí hay madres en potencia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces les bendecimos. Y como hijos, pues nuestra labor, los que tenemos todas nuestras madres, es honrarlas. Honrarlas. Honrarlas es en obediencia, en respeto. No solamente acordarnos de un día como hoy para, perdón, digo eso, salir, que eso está bien, un detalle, eso está bien. Pero todos los días hay que honrarlas. Y por eso la Biblia dice a los hijos que debemos honrarlos siempre, ¿sí? Y hay un dice, para que te vaya, ¿qué? Bien. O sea que, hijos, si queremos que nos vaya bien, tenemos que honrar a los padres, honrarlos. Y lo segundo, para que seas de larga vida. Es decir, que tiene que ver con una vida, muchos años de vida, inclusive la longevidad, que usted pueda llegar a una larga edad, ¿sí? Hoy vemos de que eso en parte no se está cumpliendo. Por ejemplo, y los que se están muriendo más jóvenes son los jóvenes, los niños, adolescentes, inclusive personas que no alcanzan a llegar a una edad determinada, que si bien la Biblia dice que los años de vida deberían ser entre 70 y 80, y ahí para allá pues ya ciertos, ya son años de más que el Señor le da, pero eso debería ser como la ley. Hoy en día no se está cumpliendo eso, son más los jóvenes que mueren que los adultos. Entonces creo yo que ver esto, ¿cierto? Pareciera que hoy en día los muchachos no quieren cumplir con este mandamiento: honrar, bendecir, obedecer a esos papás, porque es una forma de tener esa larga vida. Entonces es bueno que usted y yo hoy recordemos eso. Queremos que nos vaya bien, que seamos de larga vida. Honremos al padre y a la madre, y en especial hoy a las mamás, y hoy les bendecimos, ¿oyó? Ahorita al final hay algo especial para ustedes que los hermanos quieren representar y orar por ustedes también, y los que están en casa también les bendecimos. De verdad que es una bendición tener
todavía nuestras madres, tal vez algunos no la tengan, pero siempre habrá un buen recuerdo, ¿sí o no? Saber que las mamás siempre dieron todo por los hijos. Mujeres que se esforzaban, mujeres que siempre están ahí. Entonces, siempre recordar eso. Muy bien, San Juan capítulo 2, versículo 13. Quiero invitarlo a que lo leamos hasta el 22. Yo quiero a través de este pasaje mostrarles cómo Juan muestra la autoridad que había en Jesús cuando entra al templo. Pero esa autoridad, ¿de qué manera la muestra? ¿Sí? Que fue algo que para muchos fue algo como extraño la reacción que tuvo Jesús siendo el Hijo de Dios, cómo entra allí y generó expectativa en todos los que estaban. Pero esa reacción tenía un propósito en particular, y vamos a mirar cómo aquí en el Evangelio de Juan presenta la autoridad que Jesús tiene. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, aquí Juan, en este pasaje, quiero hablarle cómo él nos muestra quién es Jesús en este pasaje, ¿cierto? Ahí vemos la autoridad que Jesús tenía, ¿sí? Y yo hablarle de 3 aspectos. Uno de Jesús, el que limpia, que es el templo verdadero, y el tercero, que es el resucitado que demanda fe. Pero antes de esto, notemos, y es que Jesús se dirigía a ¿qué lugar? En el versículo 13, ¿qué dice ahí? Se dirigía ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí lo están leyendo ahí o no? O en mi Biblia dice diferente. ¿Sí están conmigo o no? Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió ¿a dónde? Jesús a Jerusalén. Tengan en cuenta este momento. Esa fecha, cuando dice que él iba hacia Jerusalén, y a la vez porque había algo que se recordaba cada año, que era una fiesta que celebraban, que era la fiesta de la Pascua. Y este evento es algo histórico donde se celebraba el éxodo de Egipto, donde la Pascua conmemora la gran liberación que transformó a una multitud de esclavos en el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel fue esclavo en dónde? En Egipto. Y que el Señor los libró allí, ¿sí? ¿De qué manera los libró? ¿Se acuerdan cuando dijo que iban a morir todos los primogénitos allí? Y todo, el Señor le dio una orden que los que eran parte del pueblo de Israel pusieran sangre, ¿sí?, en las puertas. Y donde tuviera esa pinta de sangre allí en las puertas, no iba a haber, o sea, no les iba a hacer daño lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Entonces ahí muestra de cómo el Señor también había liberado a su pueblo. Eso tiene mucho que ver con lo que también es Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que ahí que donde quiero entrarlos, pues como introduciendo un poquito lo que quiero hablarles. Y es que la Pascua es la fiesta de la libertad. Mire esto,
la libertad de Israel para servir a Dios voluntariamente, porque el Señor los rescató a ellos siendo esclavos y les dio libertad a ser un pueblo redimido, ser un pueblo apartado para el Señor. ¿Qué vino a hacer Jesús por nosotros? Vino a dar ¿qué? Libertad a través del sacrificio, con su sangre, ¿sí? Se hizo propiciación por nuestros pecados. Pero entonces hay algo allí, es que se dirigía ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Jerusalén fue el lugar donde al principio lo rechazaron. ¿Se acuerda? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas ¿a quiénes? A los profetas. Fue el lugar donde Jesús empezó su vida ministerial, su vida de popularidad, porque fue donde empezó, si usted lee los evangelios, empezó a extenderse su fama por las cosas que él hacía. Inclusive ahí mismo dice que empezó a hacer muchas señales y milagros, y muchos creían, es decir, que se volvió ¿qué? Popular. O sea, fue alguien relevante en su época. ¿Y dónde empezó? Allí en Jerusalén. Todo empieza allí. Y después, lo que llaman el año de la pasión, donde fue arrestado y a la vez donde empieza el proceso, lo que es el sacrificio de Jesús. O sea, es tremendo esto, porque la Pascua se da con el fin de liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y donde en esa fecha se tendría que estar recordando ese momento que el Señor liberó al pueblo. Y cuando Jesús llega allí a un lugar de encuentro que se había preparado, era el templo, lo habían convertido en un lugar de comercio. Un lugar donde empezó a entrar, o sea, se desenfocó el pueblo de Dios, donde la finalidad de reunirse en allí era poder agradecer a Dios por esa libertad. Estaban desenfocados, estaban todos allí ¿qué? De mercenarios, comerciando, vendiendo, negociando. Sí, en otra versión dice que se trafica, o sea, cambiaban, se volvieron cambistas de dinero. Usted trae eso, entonces cambiaban dinero, vendían los animales allí. Entonces, hoy vamos a mirar cómo el Señor a través de su autoridad muestra que Él es el Señor del templo y de su vida. El Señor del templo, porque cuando ustedes miran, si ustedes ven en el versículo 13 y 14, dice que cuando Jesús llega allí a Jerusalén, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Sí? O sea, Jesús vio allí algo, y es que empieza a limpiar todo lo que había allí. ¿Qué había en ese lugar? Jesús entró al templo y encontró comercio, corrupción y una distracción espiritual. Se supone que el templo era el lugar donde todos se iban a reunir para recordar lo que el Señor había hecho, donde hacía muchos años atrás, haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero se reunían más bien allá ¿para qué? Comerciar, negociar. O sea, habían vuelto la casa de Dios en otra cosa distinta que adoración. Un lugar que era específicamente para rendir culto al Señor, y lo habían vuelto una cueva ¿de qué? En otra pasaje dice que lo habían vuelto cueva de ladrones. Tremendo. Entonces esto nos muestra algo, y es que muchas personas, porque si bien todos los que estaban ahí, si usted leyó el texto con atención o lo escuchó, no solamente estaban los discípulos, sino que también estaban todos los religiosos de ese tiempo, los judíos, maestros. Y es tremendo porque estaban todos allí, pero con un enfoque diferente de adorar a Dios, que es lo que vemos hoy en día. Muchas personas creen que pueden acercarse a Dios a su manera, sin cambios reales. O sea, eran puros religiosos, no había nada de cambios. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, el templo era un lugar de adoración, pero se había convertido en un negocio. ¿Será que hoy en día encontramos lugares así? Donde las iglesias tal vez se han convertido en eso. Donde muchas veces tienen el concepto de las iglesias, por ejemplo, de garaje. Ya lo que hacen es cierto.
pedir plata. O inclusive comercien con el evangelio. Siembren la palabra y el milagro les será hecho. ¿Sí o no? Así muchos, a veces algunos pasan, algunos traigan y hay lugares donde depositan porque van con el desespero de que Señor, haz un milagro en mi vida. Pero realmente eso no es el objetivo de reunirse uno a adorar al Señor. Aunque allí había algo, era que habían entrado a un lugar que era de sacrificio, de adoración, un templo donde todos se supone que como pueblo iban a recordar que el tiempo de ¿qué? La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Liberación. Donde el Señor había dado libertad a su pueblo, estaban distraídos en su corrupción y en sus negocios. Tremendo eso. Por eso en el versículo 16 dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, esto lo llamamos aquí como la purificación, el celo por la santidad. Jesús sintió eso. Jesús sintió un celo por la casa de Dios. Y esto también nos da a entender algo, y es que cuando Jesús llama al templo la casa de mi Padre, es una declaración donde su relación es única con Dios. Es decir, estaba celoso porque ¿cómo es posible que han convertido su casa a un lugar para que lo adoraran a Él en algo diferente a lo cual Él le había dicho al pueblo que se reunieran, que le celebremos fiesta, que lo exaltemos? Yo les contaba un caso de esos programas, ahorita en el primer servicio a los hermanos, de esos programas de MasterChef. Y hay personas que contratan a ese, se me olvida el nombre, es un monito, es muy famoso. Y a él lo contratan algunos restaurantes para que mire pues cuál es el proceso que ellos tienen, que les dé ideas. Pero cuando él entra ya incógnitamente con su gorrita, empieza a ver cómo empiezan los trabajadores a hacer todo. Él se sorprende porque ve el desorden, el desaseo, que no hay limpieza, no hay como esa técnica, o sea, de todo. Encuentra hasta bichos que él después dice, él por allá muestra expresiones donde él dice, y cuando ya les habla a ellos quién es, se descubre él en sí, quién es él, y todos lo ven, sienten vergüenza, porque él inmediatamente, eso no se prepara así, mira el desaseo, todo eso, o sea, porque en su profesión pues lo que se busca es que todo esté higiénicamente ¿qué? Bien, y más cuando se trata de comida y un establecimiento como un restaurante, y si es popular, con más razón, si es algo reconocido, usted va al lugar porque le sirven bien, pero detrás, por fuera se ve bien, pero por detrás, quién sabe. Entonces, muy similar a esto, Jesús sintió celo ¿por quién? Por la casa de Dios. Porque él dijo, ¿cómo es posible que el lugar donde tenía un fin de reunirse para adorarlo a él, lo habían vuelto un lugar que no era para adorar a Jesús, sino algo que tenía que ver con dinero, comercio? Y eso muestra que distracción. Y el celo de Dios a través de su Hijo empieza a manifestarlo de una ira. Ahora, esa ira es una ira muy diferente a la nuestra. Lo que llaman la ira santa de Jesús, la ira de Jesús es una ira santa, no es un berrinche humano como de pronto a veces nosotros lo hacemos. Es la respuesta del Creador ante la profanación de lo sagrado. O sea, él estaba indignado con lo que estaba pasando. ¿Sí? Ahora, si realmente se experimentara la ira de Dios, la Biblia habla de la ira de Dios, ¿sí o no? Pero ya de juicio, ¿cierto? ¿Ustedes lo han visto? Dice, horrenda cosas caen en las manos del Dios vivo. Y va a haber juicio, la Biblia habla de eso. Porque ha llegado un punto en que el Señor dice, no más. Pero en ese momento, la expresión de Jesús, cuando Él coge ese azote y empieza y tira todo, les tumba eso, les está dando a entender cómo es posible. O sea, dándoles a decir, mire, este lugar es un lugar que ha sido dedicado para que nos encontremos con el Padre, lo adoremos. Entonces, aquí viene algo interesante, a manera de aplicación para todos. Y es, Jesús entra al templo, mire esto,
Jesús entra al templo y no encuentra adoración, sino un mercado. Su reacción es inmediata y física. Entonces, cuando él tiene esa reacción, ¿quién es Jesús aquí? Porque se acuerda cuando empezamos a mirar el Evangelio de Juan, ver a Jesús, encontrar quién es Jesús en el Evangelio de Juan. Y según este pasaje, aquí vemos que Jesús es el Hijo de Dios con autoridad sobre la casa de su Padre. Él entró allí con autoridad, que por eso muchos se sorprendieron y dijeron, uy, ¿qué está pasando acá? Pero cuando él dice, ha convertido la casa de mi Padre en un lugar que no es en lo que él había puesto, empezaron a recordar un texto que es Salmo 69:9. El celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Y los discípulos cuando también vieron eso empezaron a recordar eso. Ay, eso ya estaba escrito. O sea que el Señor allí se estaba mostrando como ese Dios que tiene celo por su casa, donde quiere que el lugar donde Dios ha designado para reunirnos sea un lugar donde realmente nuestro enfoque sea que adorarlo a Él. Que no se trata de una estructura, porque muchas veces hay personas que van a un lugar, perdón lo digo así, porque ay, el lugar es bonito, es hermoso, tienen de todo, no luces y el grupo y tal cosa y un show, todo, porque sienten como para que los entretengan. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que tal cosa. Y usted no ha visto que hay unos que bajan hasta se van como por allá, yo no hay como una cosa toda extraña y ponen la luz cuando sale el personaje X. No. Realmente el templo fue hecho para un lugar de encuentro, de adoración, de sacrificio, de rendición hacia Dios. Ahora, Jesús no es un visitante, es el dueño que viene a poner orden. Entonces, si Él es el Señor del templo y de su vida, si Él es el Señor de nuestra vida, ahora pensémoslo en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Será que el Señor tiene que poner orden en nosotros? Estará lleno, como le pasó literal en ese momento, lleno de corrupción, de pudrición. Estaba vuelto nada. ¿Será que nuestro cuerpo está así? ¿Sí? ¿Será que nosotros necesitamos decirle, Señor, purifícame, límpiame? Por eso entonces no necesitamos, usted y yo no necesitamos una religión vacía, necesitamos a Cristo. Si usted necesita que Dios ordene su vida, hay que decirle, Señor, sé tú el Señor de mi vida. Que Él tome la autoridad, tome el control. Nuestra relación con Dios depende de eso, no de los rituales. Es dejar que Jesús entre allí. Porque cuando Él entra en escenario, empieza a hacer todo lo que hizo allí, a tumbar todo, la gente estaba como preocupada, los discípulos empezaron a notar, algo extraño está pasando aquí. Pero Jesús realmente les quería también dejar un mensaje a todos los que estaban allí. Y vamos a mirar en segundo lugar, donde Él se muestra como el templo verdadero. Mire lo que el Señor le dice en el versículo 18 en adelante. Por ejemplo, el Señor los estaba confrontando a ellos, dándoles a entender que no estaban honrando a Dios con lo que estaban haciendo. El versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Te respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días, pero lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, aquí ya empezó como la inquietud en ellos. Y mire esto, mire lo que dice el versículo 21. Mas él hablaba de ¿qué? Del templo de su cuerpo. Aquí hay algo tremendo. Si usted lo nota, los judíos pidieron una ¿qué? Una señal.
Si usted ve en varios pasajes, ellos siempre eran como inquietos. Muéstranos señal. Que eres como cuestionando la autoridad de Jesús. Si usted realmente es el que dicen ser, el que es. ¿Sí? Y los puso a pensar cuando dice, bueno, destruyan este templo y en 3 días va a ser otra vez edificada. La ceguera que había en ellos, mire esto. Porque dice, ¿qué señal nos muestra? Jesús le responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mire, ellos no entendían, los religiosos no entendían el lugar a lo que el Señor se estaba refiriendo. Mira lo que hace la religión, no les deja ver que estaban hablando con el mismo Mesías. Y sabe que cuando él dice en 3 días lo iba a levantar, ¿sabe a qué se está refiriendo? Al momento en que Jesús iba a ser crucificado, arrestado, crucificado, y que al 3er día iba a ¿qué? A resucitar. Eso es tremendo, porque ellos no habían entendido eso, que él iba a ser el que iba a tomar el lugar por todos ellos para morir. ¿Y qué iban a hacer ellos allí en Jerusalén? ¿A celebrar qué? La Pascua. ¿Y qué recordaba la Pascua? Ahora recordemos, la libertad. Y Jesús ahí les está diciendo, mire, si bien este momento era para recordar que se acerca el día en que cada año tenían que recordar que Dios había liberado al pueblo de la esclavitud, Él también se estaba presentando como la opción a la condición del ser humano, que había venido a darle ¿qué? Libertad a todos los que estaban oprimidos, como dice la Biblia, por el diablo. Pero los religiosos no entendían esto. Ahora los líderes religiosos, en lugar de arrepentirse, pedían credenciales. Muéstreme a ver si usted es el Hijo de Dios, porque le demandaban señal. Muéstreme a ver si usted realmente es el Hijo de Dios. O sea que la religiosidad no nos permite muchas veces entender que Jesús es el Señor, que Él es el que nos salva, que Él es el que nos libera. Cuando yo entiendo que Él es el Señor de mi vida, el Señor del templo, que ya en este caso ya Él es el templo verdadero, porque cuando dice que Él se está refiriendo a qué templo, su cuerpo. Ahora, ¿y a dónde quiere habitar Jesús? En nosotros. Y eso es tremendo, porque entonces si Él es el Señor de mi vida, yo tengo que estar dispuesto a que Él ordene mi vida. Porque si Él es el Señor, yo tengo que estar dispuesto a que libere mi vida, sane mi vida, restaure todo lo que hay en mí. Entonces, Jesús en este pasaje vemos que Él es el profeta verdadero que no da señales a pedido, sino que apunta a la señal máxima, la cruz. Es decir, que Él estaba ahí siendo el cumplimiento de lo que habían dicho ya hacía muchos años, que Él iba a resucitar al 3er día, que lo que iba a hacer por nosotros iba a ser por amor a toda la humanidad. Entonces, la ceguera espiritual, cuando hablamos de que ellos no podían ver, solo estaban preocupados porque se iba a destruir ¿qué? El templo. O sea, ellos estaban mirando más las piedras y el oro. Uy, pero si en 46 años se construyó esto, se me dice en 3 días. Mire lo que hace ¿cierto? Uno siempre es pensando, uy, no, y todo lo que se invirtió ahí. Y pensemos, uno puede tener una estructura, una casa muy bonita, un edificio muy bonito. Hoy puede temblar y eso, ahí quedó todo, ¿cierto? Por eso Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre tener todas las riquezas de este mundo, tener toda la fama de este mundo, pero saber que su alma ¿qué? Se va a perder? Lo que vale más es ¿qué? Nuestra alma. Nuestra alma. Entonces, ellos piensan en el edificio físico. Jesús les está hablando de su cuerpo. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Pablo lo muestra de esta manera. 1 Corintios 3:16. Si quieren leerlo allí o escuchen, dice 1 Corintios 3:16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vuestro, mire esto, santo es.
O sea que nuestra vida ya, en este caso Jesús está diciendo, como Él es el templo y quiere ya habitar en nosotros, nosotros debemos dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Debemos recordar que nuestro templo también debe ser ¿qué? Santo. Más adelantico, 6:19, ahí en 1 Corintios 6:19. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea que ¿quién le pertenece a nuestra vida ya? A Dios. Él es el Señor. Él es el Señor y amo. Y el último texto allí, 2 Corintios 6:16, ahí más adelante. Este texto también es tremendo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, mire, ¿quién está hablando? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Y eso fue lo que le está diciendo Jesús a ellos. Estuve en medio de ellos. Cuando les dice, el templo es mi templo. Entonces también Dios quiere que nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo, ¿qué quiere Dios? Habitar en cada uno de nosotros. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y eso, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para eso Dios nos ha librado, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos ¿qué? Su pueblo. Iglesia, teniendo en cuenta eso, entonces Dios a través de eso nos muestra que Él es el templo verdadero. Hoy en día hay miles de templos, lugares, pero el Señor no viene por ese lugar. El Señor viene por los que habitamos en ese lugar. Por eso necesitamos estar ¿qué? Limpios, santos, apartados para Él, donde Él habite, donde su santidad esté siempre ahí, donde siempre deseemos, Señor, yo quiero ser templo tuyo, porque Él quiere habitar en nosotros. Y como hijos de Dios, vivir en obediencia hacia Él. Entonces, esto nos da una aplicación acá, y es que es el nuevo y verdadero templo. Jesús es el nuevo y verdadero templo, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre, ¿sí? Es decir, donde Dios quiere que si bien hay un lugar de reunión, no dependemos de Él, pero es un lugar donde Dios quiere que cada vez que cuando vengamos nos enfoquemos siempre. Es mi punto de encuentro ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Pero también teniendo en cuenta de que Él quiere morar en nosotros. Porque recordemos, unos años atrás, la pandemia, no podíamos congregarnos, ¿o sí? Pero seguimos en un contacto directo ¿con quién? Con Dios. Y yo les voy a decir, tal vez van a llegar días en que pronto no nos sea permitido reunirnos. Hay países donde ya están prohibiendo reunirse en lugares como estos. Pero entonces, ¿qué convicción hay de usted que Dios está en usted? Que usted quiere ser ese templo donde el Señor habite. Y en último lugar, el versículo 22, que este es un texto donde muchos dicen que es como el tema central de este pasaje, porque hace una declaración muy particular. Mire lo que dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué pasó? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el tercer punto acá es tremendo, porque vemos que Jesús es el Señor resucitado que demanda fe. Y la resurrección es un pilar fundamental del cristianismo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, es más, el evangelio ahí ya pierde credibilidad. Y lo que se había predicho hacía muchos tiempos. Por eso, en este caso, cuando ellos escuchan de la resurrección, los discípulos se acordaron, porque ellos dijeron, Jesús nos hablaba de eso, que al tercer día iba a ¿qué? Iba a ¿qué? A resucitar. O sea que nos muestra de que Dios es veraz, que en el que nosotros creemos es verdad, pero para eso hay que creer lo que dice la escritura y lo que Jesús dijo, porque hay dos. Una es un evento magno que siempre hace recordar la resurrección,
Por ejemplo, nosotros un domingo acá celebramos un día de ¿qué? De resurrección. ¿Usted sabía eso? ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. Un viernes fue arrestado, fue crucificado, ¿qué se dice? Y al día domingo resucitó. Por eso siempre, cada vez que nosotros celebramos acá, celebramos eso: resurrección, vida, libertad, salvación, ¿sí? Pero solo esto lo vamos a recordar nosotros lo vamos a entender cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Muchos no creen, pero recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es fundamental creer lo que dice la palabra. Y cuando yo le doy la autoridad a Jesús como el Señor y amo de mi vida, yo tengo cada día que afirmarme lo que el Señor ha dicho. Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Y si eso está escrito, así va a ser. Entonces los discípulos entendieron después de la resurrección. Y mire esto, la fe en ellos fue la que actuó cuando empezaron a ver correctamente quién era Jesús. Cuando ellos entendieron de que Jesús era el resucitado. Mire que Jesús, cuando resucitó, tuvo que hacerse al lado de sus discípulos, y ellos todavía como que no sabían que era el Mesías. Cuando después que empiezan a hablar con él y ellos entienden: ay, este es Jesús, ese es el que nos salva, ese es el que dijo que iba a resucitar, ya está entre nosotros. Entonces, hermanos, es por fe. Y para usted y yo poder cada día darle el derecho legal al Señor, es creer que Él es nuestro Salvador, creer que Él es nuestro ayudador. Y quiero cerrar con esto, hermanos. Y es que Jesús no viene a adaptarse a su vida. Mire esto, Él viene a transformarla. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo? Puso orden. ¿Sí o no? Puso orden, empezó a limpiar. Le recordó quién es el dueño del templo. Entonces, aquí en este caso, nosotros no podemos condicionar a Jesús. Jesús, si usted le da el derecho legal de que Él sea el Señor de su vida, Él quiere ordenar su vida, quiere transformar su vida. Que no nos volvamos, perdón lo digo así, como los religiosos de ese tiempo. Empezaron a cuestionarlo, empezaron a dudar de Él. Entonces, ¿será que usted y yo le vamos a permitir hoy al Señor que limpie nuestra vida? Le va a decir usted: Dios, limpia mi corazón, ¿sí? Y le va a reconocer a Él como el único acceso hacia Dios, porque no hay otro más. Yo quiero invitarlo en esta hora. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Y que usted pueda pensar: ¿qué necesita Dios limpiar en su corazón? Si usted le ha dado el lugar en su vida a Él, si Él es el Señor de su vida, pero todavía hay cosas que necesitan ser cambiadas, transformadas, dígaselo hoy al Señor: Señor, entra en mi vida, limpia mi corazón, pon orden en mi vida, transfórmanos, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, todo lo que hay, Señor. Necesitamos ser renovados, transformados, como hijos, como padres, como iglesia, Señor. Perdónanos, porque a veces tal vez actuamos como estos religiosos, Señor. Nos devolvemos nuestra vida como hicieron con el templo en ese tiempo allí que tú estabas, donde se distrajeron con otras cosas y olvidaron el objetivo principal de encontrarse contigo, Señor, y de recordar cada vez que iban al templo de que tú habías dado libertad, sanidad, habías rescatado a tu pueblo. Señor, ayúdanos en esta mañana, y los que están en casa, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre amado, a cada día a tener esa certeza que tú eres el Señor de nuestros corazones, de nuestras vidas. Padre, si hay algo que hay que ordenar, Señor, hazlo en esta hora, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Si usted viene por primera vez o lleva poco tiempo, dígale: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, de mi familia.
Yo quiero que tú salves mi vida. Yo quiero que tú restaures mi corazón. Que tú pongas en orden cada día mi vida, Señor. Que no me dejes desviar de tu verdad, de tu voluntad, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Si hay alguna enfermedad, si hay algún dolor en el alma, en el cuerpo, Señor, tu palabra dice que tú eres el sanador, quien sana nuestras dolencias, quien llevaste nuestros pecados en la cruz, Señor, que has venido a dar libertad, Señor, a los cautivos. Hoy yo te pido que hoy haya esa libertad en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Todo lo que quiera quejarnos en esta hora, Señor, lo entregamos a ti. Creemos en ese Dios que salva, que libera, que restaura, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre. Dígale, Señor, yo creo en esa libertad que tú me das. Yo creo en esa sanidad que tú traes a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Todo lo que hay en mí, Señor, ordénalo, Padre. Haz conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Tú eres ese Dios bueno y poderoso, Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse un momento, vamos a ver algo que van a dramatizar. Perdón. ¿Preparados para la retoma? ¿Supermamá está lista? Team, rodamos de nuevo, por favor. ¿Preparados para la retoma? ¿Supermamá está lista? Team, rodamos de nuevo, por favor. ¿Todos listos? Vamos con toda. Comercial Supermamá, toma 365. Rueda luces, rueda cámara, set, acción. Llega la mamá que todos quieren, la mamá que nunca se cansa, la nueva Super Mamá. Trae pilas recargables que le duran 25 horas. Apenas para levantar a sus hijos, darles desayuno y enviarlos al colegio por los próximos 17 años. Además, tiene pila para 1500 barridas, 700 trapeadas y 523 lavadas de platos. Y no solo eso, ella también trabaja y gana dinero a jornada completa. Ella no llora, ella factura. Y su trabajo es muy productivo. Si llama hoy le encimaremos el radar de ubicuidad con el cual nada en la casa se perderá, porque ella lo ubicará todo. Super Mamá. Pilas no incluidas, todos los accesorios se venden por separado. Aplican términos y condiciones. Ok, corte. Esta cena funciona, Supermamá, pero creo que puedes hacerlo un poquito mejor. ¿Listo? Entonces vamos a retomar en 5 minutos y empezamos de nuevo, ¿vale? 5 minutos, team. Esta es mi rutina y la hago con mucho amor, pero ¿saben algo? Yo también me canso y me frustro y me aburro, sobre todo porque estoy cansada que la gente crea que ser mamá es eso, un producto que no tiene derecho a nada más, que no tiene derecho a desarrollarse como profesional, como mujer, a dedicarse tiempo para sí misma. Llamo a mi familia, pero ¿saben algo? Hay días que los quiero lejos. Ay, ¿soy mala por pensar así? Ok, retomamos, Supermamá, ¿estamos preparados? ¿Listo? Todo en escena, por favor. Luces, rueda sonido, rueda cámara. ¡Vamos! ¡Acción! Supermamá.
te enviaron esto. ¿A mí? Te escogí para ser mamá porque sé lo valiosa que eres. Te hice resistente para enfrentar los días intensos, fuerte para dar la milla extra cuando nadie más lo hace, valiente para seguir cuando menos lo quieres. Pero sobre todo te hice delicada, preciosa y especial, para que irradies con tu amor la familia que te entregué. Sé que serás tan sabia para edificarlos que harás de tu casa un lugar cada vez mejor. Estoy orgulloso de lo que haces. Cuando sientas que no vale la pena, que nadie te mira, ven a mí. Te daré descanso y te recordaré lo amada que eres. ¿Tu papá? Dios. Muy bien, buenos días para todos, Dios les bendiga. Feliz día a todas las madres, que el Señor las bendiga. ¿Qué tal si le damos un aplauso a todas las mamás esta mañana? Les deseamos que el Señor las bendiga a todas. Son unas super mamás, amén. Si usted tiene una mamá al lado, vamos a orar juntos, vamos a bendecirles, vamos a darle gracias al Señor. Tómele la manito si hoy lo acompaña aquí. O si no, también demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por cada madre, por la bendición, Señor, que les has dado, como dice tu palabra. Herencia del Señor son los hijos, fruto de estima, Señor. Hoy te damos gracias por cada madre presente en este lugar. Bendícelas, oh Dios, llénalas de tu gracia, de tu fuerza, de tu fortaleza. Que sea tu Espíritu Santo hoy sustentándolas, que ellas hoy puedan sentir tu amor, tu gracia, tu favor, Señor, en sus vidas. También te ruego que seas tú trayendo fortaleza y consuelo para aquellos, Señor, que estas fechas tal vez traen nostalgia, dolor o recuerdos. Hoy te ruego que sea tu gracia, tu favor acobijando cada corazón, consolando cada alma, trayendo el reposo, el consuelo, la paz que solamente viene de ti, oh Dios. Hoy te damos muchas gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros y te damos a ti toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un feliz día para todas las madres, que el Señor las bendiga abundantemente. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. No sin antes darles la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. No alcanzo a ver caritas, creo que todos somos de la casa, así que bienvenidos. Si usted necesita un sobre para ofrendar, para diezmar, levante su manito. Recuerde, por favor, diligenciar los datos allí en el sobre, poner sus nombres. Esto lo hacemos por orden. Y si usted está en casa viendo la transmisión, en la parte de abajo va a aparecer una franja con unos números de cuenta. Esas cuentas también están habilitadas para que usted pueda ofrendar o diezmar. Si usted está aquí presente y también quiere hacerlo a través de transferencia, se puede acercar al equipo de audiovisuales y con mucho gusto le decimos cuáles son esas cuentas para hacerlo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17 que Elías, un profeta, se acercó donde una viuda. Y esta viuda tenía un problema económico, tenía escasez en su casa. Sin embargo, él le dice, con eso que usted tiene, haga unas tortas y deme primero a mí como profeta y Dios le traerá. Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Es decir, dio en primer lugar al Señor. Y en el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Así que hoy ofrendamos creyendo que si damos primero para el Señor, podremos tener bendición y comeremos nosotros y nuestra casa
por muchos días. Amén. Así que por favor vamos a depositar la ofrenda, el diezmo, los hermanos van a pasar. Mientras tanto nosotros adoramos al Señor. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Si alguien falta por depositar sus sobres, su ofrenda, levante la manito, allí van a ir los diáconos. Y oremos al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te rogamos que tú seas el Señor de nuestras vidas. Y como Dios, Señor y dueño, podamos darte a ti, Señor, lo que tú mereces, Señor. Darte el primer lugar. Hoy, Señor, creemos lo que dice tu palabra, que no escaseará, Señor, la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija disminuirá. Señor, hoy creemos que tú traerás la provisión, multiplicarás para cada familia que da a ti lo primero, Señor, para cada hombre y mujer, Señor, que reconoce tu soberanía. Hoy creemos, Padre Celestial, que tú eres el Dios de la provisión, que tú traerás, sustentarás y ayudarás, Señor, a cada uno, oh Dios amado. Gracias, Señor, por las ofrendas aquí depositadas. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu provisión para nuestras vidas. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a los que están con nosotros en la transmisión. Gracias por conectarse hoy. Los esperamos el martes en la oración de la mañana. Chao, chao.